cómo era el comportamiento de esas radiaciones. Decíamos que la radiación del Sol pues se hace en una longitud de onda corta, ¿verdad? Y una frecuencia larga, que teníamos diferentes tipos de radiación, ¿verdad? Entonces, alguna aplicación o varias de las aplicaciones, o ahorita les voy a dar algunas y durante el transcurso de la clase ustedes van a ir viendo más, ¿sí? Ya veíamos todo lo que corresponde a lo que son las radiaciones alfa, beta, gamma, que prácticamente no entran directamente de lo que es el Sol, sino que de las minas de uranio que se tienen aquí, pues y ahorita le estoy adjuntando mi documento, que prácticamente también ya se están agotando. Inge, yo estoy tratando entonces, todo lo que nosotros, la energía del Sol que viene de nosotros, la recibimos prácticamente de lo que es en este caso para actividades humanas, ¿verdad? Les voy a presentar aquí mejor porque si no, no va a pasar. Ahí está. Ay, Dios mío. Permítanme. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, de la energía del Sol, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones se puede ver? Lo que es la fotosíntesis en la planta, ¿verdad? Incluso para nosotros es indispensable esa radiación. ¿Por qué? Porque en este caso se trata de mantener una temperatura, ¿verdad?, que sea compatible con las necesidades que nosotros tenemos en relación a la temperatura, ¿sí? Entonces se trata de mantener en este caso una temperatura estable, ¿verdad? Para que la vida del planeta pues pueda ser posible. Aún así, nosotros vemos de que, por ejemplo, hay espacios en donde pues definitivamente, ¿verdad?, se dan condiciones extremas de ya sea de frío o de calor, como el caso ahorita de lo que es el hemisferio norte, pero prácticamente en las latitudes más grandes, ¿verdad?, más altas, todo lo que es después de los 60 grados, ¿verdad? Vemos de que todavía hay, en este caso, en Rusia, ¿verdad?, en Estados Unidos, Alaska, Canadá, que ese invierno pues ha sido muy fuerte, ¿verdad? Eso en parte, ¿verdad?, porque la radiación pues tiene mucho que ver con lo que son las estaciones y que parte de esa radiación pues es la que ayuda a sobrevivir en la Tierra. Otra cuestión es de que también lo que es el cambio climático, la variabilidad climática, pues definitivamente han venido en este caso, ¿verdad?, a hacer que se den esos aumentos de temperatura más drásticos, ¿verdad? Perdonen que haga un paréntesis, les acabo de enviar el formulario, si me hacen favor, para la asistencia. Y luego, pues, en este caso, ¿verdad?, esa energía que llega a nuestra superficie terrestre es 10,000 veces mayor que la energía que se consume por toda la humanidad, ¿sí? Ya vamos a ver cómo está ese balance de radiación en lo que corresponde al planeta Tierra. Y luego, pues, tenemos aquí diferentes tipos de radiación, lo que es la radiación directa. En esta radiación directa, pues, nosotros vamos a ver de que la radiación que viene del Sol, ¿sí?, entra directamente, ¿sí? De ese disco solar no es dispersado por ningún elemento, sino que entra directamente. Eso es la radiación solar directa, ¿verdad? Luego tenemos la radiación difusa, ¿sí? Cuando hablamos de radiación difusa es porque hay algún elemento en la atmósfera que se encarga de dispersar, ¿sí?, esa radiación. Por ejemplo, las nubes, ¿verdad? Por ejemplo, también en este caso, los gases atmosféricos hacen que esa radiación
pues sea dispersada, sea difusa, ¿verdad? Entonces solo vamos a dar aquí ingreso a alguien. Entonces esa es la radiación difusa, radiación que viene pero que no cae directamente a la superficie. Veíamos la directa que viene del disco solar y cae directamente a la superficie terrestre, ¿sí? La difusa es la que es dispersada por algún elemento como una nube. Y luego pues tenemos también lo que es la reflexión, ¿sí? Parte de esa energía que incide, ¿sí? Es reflejada, ¿sí? Por las nubes y es de vuelta al espacio, ¿sí? Ese es un proceso que tiene un alto porcentaje de reflexión, por decirlo así, que es esa energía que en este caso regresa al espacio, ¿verdad? Entonces, la reflexión generalmente aumenta con el brillo, ¿sí? Disminuye cuando se humedece la superficie vegetal o el suelo y disminuye cuando la cobertura vegetal está incompleta debido al albedo. Ya vamos a ver qué es el albedo. Entonces, en este caso, cuando hay mucho brillo, entonces esa reflexión aumenta, ¿sí? Cuando no hay brillo, esa reflexión disminuye, o sea que no se refleja mucho, ¿verdad? Cuando se tiene en este caso superficies húmedas, ¿verdad? Disminuye esa reflexión. Es más como que la absorbiera, ¿verdad? Ya no la refleja, ¿sí? Y luego pues tenemos esa radiación reflejada. 3 tipos de radiaciones. La radiación directa, que está aquí. La radiación difusa o dispersada o dispersa y la radiación reflejada, ¿sí? Esta radiación es aquella que cae a la superficie terrestre, puede decirse que es la primera fase de esa radiación directa, pero esa superficie, dependiendo de la superficie a donde caiga, luego es reflejada, ¿sí? Reflejada, y aquí en este proceso de reflexión puede ser que se dé en este caso el proceso de dispersión, ¿verdad? Pero ustedes ven de que aquí también está el concepto de lo que es el albedo, ¿sí? Entonces el albedo es ese porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella, ¿sí? Entonces, veamos aquí. Aquí tenemos de que la superficie le llega radiación directa y luego esa superficie va a reflejar, ¿sí? Regularmente el suelo refleja en este caso esa energía o esa radiación que llega. Eso es el albedo. Y que el albedo pues depende en este caso, ¿se recuerdan ustedes? De la superficie. Si es una superficie húmeda, ¿sí? Quiere decir que esa radiación disminuye, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, tenemos una superficie húmeda, no va a ser mucho la radiación que va a ser reflejada. Pero si se tiene una superficie que sea brillante, esa radiación entonces aumenta, ¿verdad? Se refleja más. Aquí tenemos el albedo, es la fracción de luz entrante que nuestro planeta refleja de nuevo al espacio. Entonces eso es el albedo. Y luego tenemos aquí que el albedo va a depender de varios elementos. Por ejemplo, del color de la superficie a donde incide, ¿sí? Hay energía que llega a los bosques, que llega a una carretera, que llega a los animales, que llega a una montaña, que llega a los volcanes, etc. Entonces, el albedo va a depender del color de la superficie que incida, de las condiciones de humedad, ¿sí? Ya veíamos de que cuando se tiene una superficie húmeda, ese albedo, ese porcentaje disminuye.
de la densidad de cobertura, ¿sí? Si se tiene en este caso coberturas que son prácticamente de color oscuro, ya lo vamos a ver, ahí hay un incremento de lo que es, no se refleja tanto, ¿verdad? Sino que hay una disminución cuando tenemos, en este caso, densidades de cobertura mayores, ¿sí? Y también va a depender de la distribución de las hojas, del ángulo del sol, ¿sí? Entonces, de eso depende el albedo, esa energía que es reflejada. Y aquí tenemos algunas superficies y sus respectivos porcentajes de albedo, o sea, la cantidad de radiación que es reflejada. Y vemos, por ejemplo, que la nieve refleja en este caso, al igual que una nube gruesa, ¿sí? De 70, si colocamos un rango a 85%, ¿sí? Solo la nieve refleja de 80 a 85. Luego está la arena, vean ustedes, en un 20 a 30%, el pasto de 20 a 25%, un bosque refleja menos energía. Luego tenemos un suelo seco, más o menos, el agua, ¿sí? Refleja en este caso de 50 a 80%, una nube gruesa, ya vimos que es 70 a 80%, una nube delgada, ¿sí? Como una tipo cirrus, prácticamente estas que están hasta aquí arriba, reflejan menos por el espesor, en este caso, de la nube, ¿verdad? Y la Tierra y la atmósfera, en lo que corresponde de una manera global, esta reflejan un 30%, ¿sí? De tal manera que, para concluir el tema del albedo, se puede decir que aquellas superficies que son claras, ¿sí? Que son claras específicamente, el color blanco, son superficies que reflejan un alto porcentaje de energía, que tienen mayor albedo. Vean ustedes la arena 20 a 30 y aquí solo una nube gruesa y lo que es la nieve, que son de color blanco, ellas tienen un mayor porcentaje de albedo, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro porque viene pregunta en el parcial de esas superficies, ¿verdad? ¿Qué superficies reflejan más radiación o qué superficies reflejan menos radiación? Las oscuras pues reflejan menos que las claras, las húmedas reflejan menos que las secas, entonces es prácticamente las condiciones, ¿verdad?, de la energía reflejada. Y aquí la tenemos otra vez. Vamos a ver si puedo quitar esto de aquí, ahí donde no hay nada. Aquí vemos nosotros que, por ejemplo, aquí en este espacio, en esta cima donde hay nieve, tiene del 80 al 95% de reflexión, ¿sí? Es energía que cae a una superficie y luego es reflejada hacia el espacio, ¿sí? Tenemos en este caso los bosques, ya dijimos que los bosques reflejan poco, de 10 a 20%. ¿Por qué? Porque el color tiene mucho que ver aquí, ¿verdad? Todo lo que son los cultivos, todo lo que corresponde a lo verde, por decirlo así, no tiene mucho porcentaje de reflexión. Pero miremos, por ejemplo, una carretera color gris, tampoco, ¿verdad? 5, 10, 27%, ¿verdad? Si es concreto, más claro, ¿sí? Concreto seco refleja más, las superficies secas reflejan más. Y luego, pues aquí tenemos superficies en las cuales se va incrementando, ¿verdad? Todo lo que es esa energía. Se tiene de que el agua refleja un buen porcentaje, ¿verdad?, de lo que es esa energía. Y aquí tenemos también de que la luna, ¿sí? La luna es, por decirlo así, un mal reflejador de lo que es la energía del sol. ¿Por qué? Porque solo del 6
al 8%, ¿verdad? Entonces, esto es prácticamente lo que corresponde al albedo, ¿verdad? Y hace siglos, ¿verdad? Se tenía contemplado de que, por ejemplo, en las ciudades, ¿sí? En donde el sol, pues, incidía muy fuerte, ¿sí? Se decidió pintar de blanco todos los techos. ¿Por qué? Porque recuérdense ustedes que colores blancos y brillantes, ¿verdad? Básicamente son los que más reflejan, ¿verdad? Hacia el exterior. Entonces ya no permitía eso, que las casas pues se incrementaran esas temperaturas, ¿verdad? Sino que se hacía con esto como que una práctica para que se pudiera mantener la temperatura y que pudiera haber una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces eso era en algunos pueblos del Mediterráneo, incluso en Italia también se pretendió hacer esto, ¿verdad? Y luego dice el Nobel de Física en 1997 y ministro de Estados Unidos, Stephen Chu, tiene una solución barata para luchar contra el cambio climático, ¿sí? Pintar de blanco o colores claros los tejados y otras superficies planas como las carreteras, ¿sí? ¿Por qué quería hacer esto? Él dice que para luchar contra el cambio climático. Mientras más, en este caso, radiación solar se refleja o se devuelve al espacio, ¿verdad? Asimismo, pues se estaría, por decirlo así, evitando que esa radiación quede dentro de el planeta, ¿sí? Y recuérdense que cuando la radiación queda, que no puede salir porque existe algún factor que la dispersa o que la hace difusa, entonces esa radiación ya no puede salir. ¿Y qué es lo que hace? Está yendo de arriba para abajo, y lo que hace es incrementar la temperatura del planeta. Entonces, en 1997, Chu da a conocer esta idea, ¿verdad? Luego dice, pues, de que reflejar más radiación solar al espacio y reducir al mismo tiempo la cantidad de energía necesaria para refrigeración de los edificios, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso, pues, existía, ¿verdad?, la controversia en lo que está bien, se iba a reflejar más radiación al espacio y aún así se iba a disminuir, en este caso, la energía que se utiliza para todos los sistemas de refrigeración, ¿sí? Entonces es prácticamente uno de los de tantas cosas que hay con respecto a lo que es la radiación, ¿verdad? En promedio, la Tierra y la atmósfera reflejan de vuelta al espacio más o menos un 30%, ¿sí? 4 más 26, ya lo vamos a ver. Como resultado, el sistema Tierra-atmósfera tiene un albedo combinado de alrededor del 30%, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? El albedo es esa energía que se regresa al espacio, ¿verdad? Y que este albedo va a depender del tipo de suelo, la cubierta vegetal, la distribución de las nubes. ¿Por qué? Porque es esa energía que va a salir directamente. Si en este caso el tipo de suelo está seco, ¿sí? Entonces en este caso se va a reflejar más o a reflejar menos. ¿Qué dicen ustedes? Superficies de suelo seco reflejan más, ¿sí? Superficies que están húmedas reflejan menos, ¿sí?
va a depender también el albedo de la cubierta vegetal, ¿sí? Va a depender de la distribución de las nubes. Si hay presente una nube muy gruesa, entonces no va a poder esa energía salir porque va a ser dispersada por las nubes, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí, yo creo que está, en este caso, esa radiación, cómo es en este caso reflejada, cómo es esa luz, esa radiación que entra a la superficie terrestre. Parte de toda esa radiación entra un 100% de radiación. Parte de ella es reflejada, parte es dispersada y parte es, en este caso, absorbida, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita cómo se da ese proceso, ¿verdad? Entran los rayos de luz. Si tenemos aquí una superficie brillante, ¿verdad? Estos rayos pues van a ser reflejados, ¿sí? Aquí tenemos en este caso un espejo. Estos rayos van a traspasar esa ventana, ¿verdad? Mientras que aquí no es un espejo, sino que es otra especie de aparato, por decirlo así, con el cual se refleja la energía, ¿verdad? Y aquí entonces tenemos que la radiación, en lo que corresponde en una manzana, ¿verdad? Pues va a ser en este caso absorbida, pero como tiene colores oscuros, ¿verdad? Por eso es de que es absorbida. Ya está ahí en este caso las flechas rojas que indican de que esa energía pues fue absorbida y que por lo tanto, ¿verdad? Al momento de combinarse con algunos elementos, esta energía puede ser reflejada también. Pero es lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, se tiene una superficie, qué sé yo, un banco de arena, pero arena clara, ¿verdad? Esa arena de inicio pues absorbe toda esa radiación. ¿Por qué? Porque recuérdense que en este caso las superficies oscuras van a absorber. Las superficies claras van a reflejar, ¿verdad? Y luego pues tenemos aquí cómo es ese proceso ya con las tres formas de la radiación, una que es directa, otra que cae al suelo y es reflejada, que es el albedo, y la otra que es dispersada. ¿A raíz de qué? De las nubes, a raíz de lo que son los gases atmosféricos, ¿verdad? Y aquí está entonces lo que es la atmósfera. Luego tenemos el concepto de radiación total. Cuando de radiación total estamos hablando de medir en este caso la radiación directa y la difusa, ¿sí? Entonces la radiación total es la radiación directa y la radiación difusa. Esa es la radiación total. A ver, no se toma en cuenta aquí la radiación reflejada. ¿Por qué? Porque se supone de que entra, pero vuelve a salir nuevamente, ¿verdad? Mientras que esta, pues, es absorbida de alguna manera por las nubes, ¿verdad? O cae a la superficie después de que ha sido dispersada, ¿sí? Y aquí tenemos entonces esa radiación global. Aumenta en España, dice, la suma de la radiación directa que llega del sol y la difusa, ¿sí? No se toma en cuenta esa radiación reflejada, ¿verdad? Entonces, entre 1985 y en el año 2010 se ha incrementado esa radiación global, o sea, esa radiación que entra directo y la radiación que entra también a la superficie, pero entra dispersada. Entonces, eso es lo que se mide en la radiación global, ¿sí?
Aquí tenemos en este caso el 19% es absorbido por las nubes y los gases, aquí es gases atmosféricos, el 30% se pierde al espacio, de ese 30%, pues se puede decir que el 6% es, lo hacen las nubes, ¿sí? Lo reflejan las nubes, y el 20% pues lo refleja, perdón, el 4% lo refleja el suelo, el 20% las nubes y el 6% la atmósfera, ¿sí? Y luego, pues... Ingeniera, disculpe la interrupción, esa sería también con la radiación total, ¿verdad? Esos porcentajes. La radiación total es prácticamente lo que es la radiación, en este caso dispersada, lo que es la reflejada y lo que es la, vamos a ver, la dispersa, la directa, ¿verdad? Sí, ese es el total. Ahora bien, no hay que confundir en este caso el total con la global, ¿sí? Es diferente. ¿Por qué? Porque la radiación global solo es la directa y la difusa, ¿sí? Es solamente lo que se queda, por decirlo aquí, mientras que el total, la radiación total es todo lo que entra, ¿sí? Pero la radiación global es únicamente lo que se queda, la directa y lo que es en este caso la dispersa, ¿verdad? Que también es energía que entra, ¿sí? Como conclusión, entonces, sí, podemos decir que la radiación solar que llega a la atmósfera puede ser dispersada, reflejada o absorbida. Esta es la radiación total, ¿sí? Las tres, entran las tres, pero la radiación global es solamente, en este caso, la dispersada y la absorbida, ¿sí? La otra no se toma en cuenta, ¿por qué? Porque esa sale otra vez, ¿sí? Sale otra vez, se pierde en el espacio, 6% lo hace en la atmósfera, el 20% lo hacen las nubes y el otro 4% pues es el suelo, ¿sí? Esa es la reflejada, mientras que la global es la dispersada y la directa, ¿verdad? La que se absorbe, ¿sí? Aquí tenemos un mapa, ¿verdad? De radiación solar que es medida a nivel mundial, ¿verdad? Y vemos en las diferentes latitudes cómo es ese porcentaje de radiación, ¿verdad? Donde hay, en este caso, ¿verdad? Mayores concentraciones, ¿verdad? Va a depender en este caso de la época. Se tiene contemplado, por decirlo así, de que en los polos es donde hay mayor cantidad de radiación, en este caso reflejada, ¿verdad? Por todo lo que corresponde a las nubes. Pero aquí no estamos hablando en este caso del albedo, sino que estamos hablando de la radiación media recibida, ¿verdad? Entonces, a lo largo de, en este caso, estas curvas se pueden ver, por ejemplo, de que aquí en Guatemala la línea que pasa, pues es básicamente de 225, ¿verdad? Y el promedio global es de 170, pero como aquí prácticamente estamos casi cerca de lo que es el Ecuador, ¿verdad? Entonces es donde algunas veces, por eso le digo, no es de que sea así siempre, que va a depender de las condiciones del lugar, ¿verdad? Porque así como ahorita, en el caso del hemisferio norte, en la parte de las latitudes altas, ahí se tienen, en este caso, una mayor cantidad de radiación reflejada. Pero no solamente eso, la reflexión es lo que constituye la radiación, sino que están los otros dos tipos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace entonces esa radiación? Lo que yo les mencionaba, aquí está el límite de la atmósfera,
¿sí? Hasta la capa más, que está más externa, ¿verdad? La exósfera, llega toda esa radiación y aquí están los tres procesos, ¿sí? Parte de esa radiación es una radiación directa, parte es ese albedo que es reflejado y parte es dispersado, ¿sí? De parte de eso que es dispersado es nuevamente sacado al espacio y parte es también en este caso devuelto a la superficie. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el efecto albedo, cuando esa energía no puede salir, ¿sí? Igual aquí, cuando esa reflexión no se da por completo, se quedan nuevamente estas energías aquí y están como que haciendo un zigzag, ¿verdad? Se quedan y lo que hacen es incrementar, en este caso, la temperatura del planeta. Y es prácticamente el principio que hace que se dé ese efecto invernadero natural, ¿sí? Esa recirculación que hay de radiación en lo que corresponde al planeta, ¿verdad? Y luego pues tenemos ese balance de calor, ¿sí? ¿Qué es ese balance de calor? Es un balance de energía que se hace en todo el planeta, ¿verdad? Y que se supone de que toda la energía que entra, ¿sí? Toda esa energía solar es la misma energía que se pierde, ¿sí? Entonces, se puede ver en este caso de que si se tiene aquí este tope de la atmósfera, es una figura muy parecida a la anterior, este tope de la atmósfera que llega al 100%, ¿sí? De radiación. Solamente un 26%, ¿sí? En este caso, perdón, un 25% llega directamente, ¿sí? Un 25%. Luego, en este caso, un 26% es reflejado, ¿sí? Es reflejado. Aquí tendríamos, aquí ya hicieron el cálculo y todo, ¿verdad? Porque vemos de que es menos 147 más 147. Ahí se eliminan, ¿verdad? Quiere decir de que sí hay un balance de toda la energía que entra con toda la energía que sale a raíz de lo que es la reflexión, pero que la reflexión en este caso es reflejada por la atmósfera, es dispersada, es reflejada por las nubes, ¿sí? Las nubes reflejan, el suelo también refleja, ¿sí? Entonces forma parte de esas salidas, ¿sí? Aquí tenemos en este caso la pérdida de energía, ¿sí? 30 de onda corta que es reflejada, 64 y 6 de onda larga de la Tierra. Total, 100, esta pérdida de energía, ¿verdad? Entonces habría que hacer aquí la sumatoria y nos tiene que dar en este caso ese 147, que es toda esa energía que se pierde por reflexión, ¿verdad? Ya sea a través de las nubes, ¿sí? Esta es energía que va para arriba y las nubes también la reflejan, o por el suelo, ¿sí? El suelo también refleja, va a depender en este caso de la superficie, ¿verdad? Si es una superficie seca, refleja más, si es una superficie húmeda, refleja menos, ¿sí? Entonces ese es el balance de lo que es la distribución de la radiación en el planeta, ¿verdad? Toda la energía que entra igual vuelve a salir y es un proceso, es un ciclo que se da, ¿verdad? De lo que es esa radiación. Entonces, entra de diferentes formas, directa, dispersa y sale de manera reflejada, ¿verdad? A través de lo que es el albedo. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Todo lo que es energía entrante, energía saliente o radiación solar, ¿sí? Cuánto entra, y por radiación terrestre, ¿sí? Cuánto nosotros emitimos, 116, la radiación atmosférica 95 y aquí sale 23 por evaporación, sale también 7 por conducción, por convección, y aquí se da un total de 146.
solamente en lo que corresponde a la superficie de la Tierra, ¿sí? Y luego se hace el análisis de lo que es la atmósfera, ¿sí? Cuánto entra a la atmósfera, cuánto se condensa, cuánta radiación solar entra, cuánto es la conducción y aquí cuánto sale, ¿sí? De radiación al espacio, de radiación a la superficie. Eso hace un total de 159, ¿sí? Y luego el balance de ese calor planetario, ¿verdad? La radiación solar entra a un 100%, por decirlo así, y de ese 100%, el 30% es reflejada y dispersada, ¿sí? Al espacio. 64% se va al espacio, ¿sí? Y la radiación de la Tierra, que se va al espacio también, es 100%. Entrada y salida es igual, ¿verdad? Entonces, toda la energía que entra, en algún momento, de alguna forma, vuelve a salir, ¿sí? Entonces, se mantiene ese balance de la radiación en lo que es el sistema Sol-Tierra, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza la radiación? Ya lo veíamos, ¿verdad? Para los procesos de fotosíntesis, en los cultivos, ¿verdad? Nos sirve a nosotros también para mantener la temperatura del planeta, ¿verdad? Y luego tenemos algunos aparatos para medir la radiación solar. Ustedes ya lo vieron en el laboratorio, ¿verdad? Un piranómetro, también llamado solarímetro o actinógrafo, ¿sí? Tenemos también lo que es para medir la radiación solar directa, un periheliómetro, ¿sí? Tenemos para medir radiación global y difusa, un piranómetro, para medir la infrarroja a través de los pirgiómetros. Entonces hay aparatos que miden cada una de ellas, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver, ustedes se recuerdan entonces ¿qué mide el heliógrafo? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué mide el heliógrafo? La intensidad del sol. Así es. La Mide intensidad. la cantidad de tiempo que brilló el sol durante el día. Así es, ¿sí? La intensidad del sol, ¿verdad? Cuando ya se pasa de un umbral, entonces mide esa cantidad de radiación, ¿verdad? Entonces, ya vimos aquí algunos aparatos que se utilizan para medir. Esto no es para ustedes. Bueno, y luego vamos a empezar con la temperatura, ¿sí? La temperatura es otro factor climático, ¿sí? Con lo anterior terminamos de ver radiación. ¿Alguien que tenga alguna duda con respecto a la radiación? No, parece que está claro. Bueno, entonces la temperatura de un cuerpo es una condición, ¿sí? Que lo determina para ver si el cuerpo es apto para transmitir calor a otros o para recibir el calor transmitido por estos. En breves palabras, ¿sí? La temperatura es la medición del calor, ¿sí? Es una medida de su estado relativo de calentamiento o enfriamiento de un cuerpo, ¿sí? De tal manera que a veces decimos, bueno, le vamos a medir la temperatura. Estamos midiendo ese grado de calor o enfriamiento que tiene un cuerpo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la temperatura, la medición en este caso de ese grado de calor, ¿sí? La diferencia entre calor y temperatura ya la vimos, ¿verdad? El calor pues es una energía que tenemos todos los átomos, todos los cuerpos, ¿verdad? O una sustancia, ¿sí? ¿Ustedes creen que una moneda tenga calor? ¿O tenga temperatura? Yo digo que sí, ingeniero, todo tiene temperatura.
Así es, todo tiene temperatura, ¿sí? Y luego pues veíamos que la temperatura es esa medida de energía cinética, ¿sí? Tiene temperatura como tal y tiene, en este caso, ¿verdad? Está constituida por átomos también. Entonces, si vemos la definición de calor, es la energía cinética total, pero aquí es cinética de todos los átomos o moléculas de una sustancia, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si yo estoy agitando una moneda? Pues en algún momento se calienta esa moneda, ¿verdad? Activo yo esa energía cinética, ¿sí? Esto es básicamente la energía cinética para una sustancia, ¿sí? Pero si tiene energía, ¿qué pasa cuando se coloca un imán frente a una moneda? No las de ahora, por supuesto, ¿verdad? Porque esas no jalan la energía. Y lo que pasaba con las monedas de antes era que se pegaban al imán, ¿sí? Había una atracción. Entonces, sí tienen calor las monedas, ¿verdad? Y luego, pues vamos a ver algunos procesos de transferencia de calor, ¿sí? Tenemos 3 procesos, lo que es la conducción, la convección y la radiación, ¿sí? Esos son 3 procesos de transferencia de calor. Esta radiación es la misma de aquí, ¿sí? 3 procesos, conducción, convección y radiación, ¿sí? Cuando hablamos de conducción, estamos hablando de ese proceso de transferencia de calor a raíz de tocar, en este caso, un instrumento, un sólido, un aparato que esté en contacto con el fuego prácticamente, ¿verdad? Lo que sucede en las cocinas, uno llega y toca un sartén que está en la hornilla, eso es conducción, ¿sí? A través de ese sólido, pues hubo una transferencia de calor, ¿sí? Eso es conducción, ¿sí? O por ejemplo, aquí hay un incendio y yo llego y toco la pared de este lado, vean ustedes, aquí está hasta el vapor, lo que hace es de que me puede quemar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hay una transferencia de calor, ¿sí? Luego tenemos el proceso de convección, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de convección, estamos hablando de que hay un proceso en el cual el fuego se mueve hacia arriba, ¿sí? Eso es convección, ¿sí? Es una transferencia de calor también debido a ese movimiento que hay de lo que es el aire caliente, ¿verdad? O de ese líquido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo pongo una olla con agua y el agua empieza a hervir, ¿sí? Si yo destapo la olla y coloco la mano en donde está saliendo el vapor, pues ese vapor quema también, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso de convección. No lo toqué como el anterior, como por conducción, lo toqué directamente, pero este es el proceso de convección. Ese aire o ese movimiento de esas partículas, ahí la energía cinética pues está moviendo, ¿verdad? Y hace que se dé ese aumento de temperatura, ¿sí? Sino también ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Cuando regularmente alguien se baña con agua caliente, ¿sí? Existe en este caso un proceso de convección. ¿Por qué? Porque sale ese humito, ¿verdad? Que uno ve que empaña el espejo y ese humo pues está caliente también. Eso es convección, ¿verdad? Ese movimiento de lo que es el aire o de un líquido, ¿verdad? Que es hacia arriba, ¿sí? Aquí tenemos los 3 procesos. La radiación, pues es prácticamente en este caso un proceso más directo. Ya vamos a ver la radiación, por aquí está. Conducción, transferencia de calor a través de la materia por actividad molecular, ¿sí? Convección, transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia, ¿sí? Este proceso de convección
solo se da en líquidos y en gases, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos se mueven libremente, ¿no? Y luego tenemos aquí otra vez la misma imagen, ya no apareció lo que es la radiación, pero la radiación en este caso es un proceso directo, ¿sí? Es una transferencia de calor. Aquí se tiene la imagen y resulta de que está la estufa y qué es lo que pasa cuando yo tengo frío. Si está encendida la estufa, voy y coloco en este caso las manos, pero no encima, ¿verdad? Sino que las acerco y ahí ya hay una transferencia de calor. No es como la convección ni como la conducción, porque tendría yo que tocarlo, ¿sí? En la convección se ve ese humo, ese líquido, ese vapor que va hacia arriba. Aquí yo no lo veo, pero sé que me está calentando las manos, ¿sí? Entonces es un proceso más directo, ¿sí? ¿Y para qué se utiliza entonces? ¿Para qué creen ustedes que se utiliza en este caso la información de la temperatura, ¿sí? Ustedes ya lo vieron en el laboratorio. ¿Para qué se utiliza? Para muchas cuestiones, ¿sí? Lo utilizan, así como usted está diciendo, para varias cosas, pero es importante para conocer, cuando uno conoce el cultivo y sabe a qué temperatura puede estar, porque si se pone a una temperatura que no es el rango adecuado, entonces se puede morir. Ajá. Sí, vean, se utiliza, gracias, para sin fin de cosas, ¿verdad? Todo lo que nosotros realicemos en lo que es el espacio donde estamos, trabajo, casa, hogar, se utiliza la temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa si yo voy a salir de la casa y sé que va a haber una temperatura muy alta? Salgo sin suéter, ¿sí? Algo más cómodo. Si la temperatura está muy baja, saco hasta sombrilla, ¿verdad? ¿Qué pasa con los cultivos? También hay que saber a qué temperatura ellos van a funcionar mejor, ¿sí? Se utiliza para los procesos de fotosíntesis también. Hay cultivos en los cuales están remitidos a cierta temperatura. Cada una de las fases fenológicas puede ser que necesiten determinada temperatura, ¿sí? Entonces se utiliza para un sinfín de cosas en lo que es la naturaleza, en donde uno se desarrolla, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, porque yo creo que ya terminamos en el tiempo. Y si no hay dudas, pues por aquí nos quedamos. Nos vemos el día lunes, perdón, ¿sí? Que tengan una buena noche. Gracias, ingeniera. Gracias, ingeniera. Feliz noche. Adiós.